Y muy bien, chicos, bienvenidos una vez más a su canal de Orando Comics. Los que escuchan regularmente el podcast sabrán que mi nombre es Rodrigo. Y en este momento les vengo a presentar una entrevista conversatorio que tuvimos con Gabriel Rodríguez el 10 de mayo pasado en Espacio Chazam durante el lanzamiento de La Espada de las Heras, la nueva obra de Gabriel Rodríguez en donde él es autor integral. Esta grabación fue hecha al aire, sin micrófono especial, sin aislación de ruido, perdón. Así que el audio sale con mucho ruido ambiente, lo lamento, pero no hubo de otra, porque básicamente lo que hice fue tomar el teléfono, dejarlo encima de la mesa y conversar con él. A la vez, la grabación original duraba más de 2 horas, así que pasé a editarla porque habían partes que no correspondía que fueran. Hubo gente que conversó con él de cosas más personales, como Francisco Ortega y Gonzalo Martínez, quienes fueron allá a conversar con él y a verlo. Y bueno, esa conversación simplemente no está porque no tiene nada que ver con lo que estábamos conversando él y yo. También quiero agradecer a Pablo Coleccionista, nuestro auditor, quien aparece aquí de forma inocente. Él no sabía que estaba grabando, lo creo yo. Conversa con Gabriel Rodríguez de Locan Key, así que ahí escucharán la voz de él. Y bueno, ¿de qué se conversó con Gabriel? Se conversaron muchos temas. Se conversó sobre, bueno, evidentemente sobre La Espada de las Heras, sobre Locan Key, sobre la forma en que él desarrolla su trabajo desde la perspectiva más personal. Y también se conversó con él sobre el mercado internacional comiquero desde la perspectiva del creador. Es muy interesante la conversación, realmente espero que les guste. Y nada, pasan a escucharla ahora. No, me pasó totalmente cuando estaba escribiendo este libro y de hecho igual yo sabía que eso me iba a pasar. Entonces la forma en que estructuré el primer arco de la historia era para poder aprovechar eso. O sea, yo tenía claro que los 2 primeros números de esta primera miniserie iban a ser como el setup de toda la historia y que después el 3, el 4 y el 5 iba a ser como una sola gran escena que se iba a desplegar así de una. Entonces para mí era súper importante llegar con el precalentamiento hecho a esa parte. A mí, yo tengo un par de amigos que son bilingües y me dicen que uno puede hablar en español, uno puede hablar en inglés, pero hacer el trasvasije es súper complicado. Es que es complicado porque te das cuenta que, sobre todo cuando ya tenías una cierta práctica con el otro idioma, que tú cacháis que hay ciertas como figuras literarias, ciertas expresiones que tienen una lógica que es propia de ese idioma. Entonces, la gramática es diferente, hacer una metáfora en inglés es muy diferente. Exacto. Entonces cuando la traducís tenéis que traducirla completa, tenéis que cambiar todo el texto y decir otra cosa que quiera decir lo mismo. ¿Sí? Muchas gracias. ¿De dónde surge Little Nemo? O sea, yo sé que Little Nemo viene del cómic de McKay y la idea de hacerla yo creo que viene por un lado de que Eric Shanower yo creo que es el experto número 1 en Little Nemo del mundo. O sea, él se sabe de memoria todas las tiras de Little Nemo. Te puede decir, esta tira es del 17 de febrero de 1923, en que pasa tal y tal cosa, y tú vas y revisáis, y era esa, a ese nivel. Y pasa creo que fue la segunda vez que fui a San Diego, que fui ese día a la oficina de Chris Ryall y justo le estaba llegando una copia de un tomo grande que había editado Fantagraphics, creo, de tiras de Little Nemo, y que yo le comenté en ese momento, a mí algún día me encantaría hacer algo como esto. Little Nemo es muy impresionante. Cuando uno lo lee, uno no puede creer que es de la época de principios del siglo XX. Es heavy, o sea, en términos de lo que el tipo hizo con el cómic como formato de creación plástica, para volarle la cabeza a cualquiera. Y lo que logró además con las técnicas de impresión de esa época también es increíble, porque en el fondo el color es impresionante. Exacto, el trabajo de color, el trabajo de cambio de color en la línea, de composición, de todo, es demasiado adelantado a su época, pero demasiado. A mí me impresiona. Yo no lo conocía, lo conocí por mi hermano, que es profesor, hizo clase de diseño. Y él de repente llegó con esto, que me puse a investigar. Yo me lo encontré por primera vez en un libro de historia de los cómics en que salían un par de tiras de Nemo que yo no podía creerlo. Y después, por suerte, en internet uno ya buscando, hay un montón de material subido. Porque hay una cosa con los derechos ahí que pues ya está liberado. Entonces, que fue de hecho la otra casualidad de por qué lo pudimos hacer cuando lo hicimos, que era porque los derechos ya estaban disponibles. ¿Cómo te señor? Igual como el gringo original. Pero en el de Arcano hicimos un diseño de separación de capítulos especial, que después de hecho cuando hicimos la Master Edition en inglés, en que viene en 3 tomos gordos,
lo hicimos en base al diseño que habíamos hecho con la edición de acá. Ya hay un agregado de Gabriel Rodríguez. Este es como el corte del director, ¿no? Claro, sí, Sí, de hecho. El editor de Arcano tiene Y lo otro es que además la traducción de esta la supervisé entera yo, para que quedara lo más parecido posible al texto original en inglés. Porque ni la... ¿Para qué pregunté? No que hay que preguntar nada en una tienda de cómics, nada. ¿Cómo estáis? Contaste que viene con que le faltan unas páginas, que es la edición falla. No, y si fuera fallar, vale más caro todavía. Y a todo esto, tengo entendido que lograr estos derechos igual fue medio complicado al principio. Sí. Y yo hablé con el editor de Arcano. Con Miguel. Sí. Yo hablé con Miguel y él me contó eso, que al principio fue súper complicado, porque fue intención de él hacerlo. Sí, pues, fue en el fondo fue una edición independiente full. O sea, él montó la editorial para poder publicar esto acá. Porque fue justo además en el momento en que él estaba viendo cómo iba a publicar su novela gráfica del Dr. Mortis, que al final decidió también autopublicarla. Pero en el fondo todo el proceso de montar la editorial fue en torno a esos dos proyectos. A hacer Mortis y a conseguir los derechos de los que iba a publicarlo acá. Él tenía una obsesión por publicarlo como él se imaginaba. Exactamente. Él dijo una vez que gracias a la gran influencia de Gabriel Rodríguez, él había logrado... Sí, lo que pasa es que igual yo conseguí que la editorial le hiciera un precio especial para hacer edición y para que pudiéramos tener una edición hecha en Chile. Porque en el fondo ellos nunca nadie de Chile pedido los derechos para publicar nada. Entonces, tuvieron súper buena disposición y siempre la idea desde un principio fue que... sobre todo al principio, que la mayor cantidad de gente posible pudiera leer esta historia. Entonces en ese sentido IDW se la jugó para ayudar lo más posible que se dieran las condiciones para poder publicarlo acá. ¿Y cuál es la edición más rara que ha visto de lo que aquí? Hay una edición así como en polaco y en eslovaco, así que ya son las más raras porque yo antes las más raras que había visto ediciones en griego y en ruso. Pero después me mandaron unos PDF de unas ediciones como de Polonia y no sé dónde, que ya es como lo más raro que he visto. ¿Y el feedback más extremo que respecto a lo que... Logan Key yo creo que donde le va mejor lejos es en Francia, fuera de Estados Unidos. En Francia ya van como en la 4ª edición o en la 5ª edición. Y en España entiendo que también le ha ido súper bien. Sí, o sea, en España hay fanáticos muy serios de Logan Key. Sí, hay... Pero de hecho hace como 3 años me invitaron a una Comic Con en que fui a la subasta del fondo de apoyo legal para los creativos de cómic, que hacen como una especie de subasta de beneficencia y donde todos los años le piden a un dibujante que haga un dibujo en vivo que se subasta al final. Y a mí me pidieron que hiciera un dibujo de Logan Key ese año. Y la cosa es que el dueño de la editorial IDW en ese momento, Ted Adams, que es el que fundó la editorial, él me dijo que él quería ir a la subasta para comprar ese original. Y la cosa es que a ese remate llegó un loco que estaba sentado en la primera fila y que no habló nada con nadie y que en toda la subasta no pidió nada. Y salió el dibujo de Logan Key al final y ese gallo entró en una guerra de postura con Ted. Y le terminó ganando. Y era un weón que había ido de Francia a comprar ese dibujo que yo iba a hacer ahí. Y pagó $7.500. Gran orgullo. Sí, los buenos de la subasta estaban felices. Sí, porque esas subastas son benéficas y van con menor comisión y todo. Claro, pero Ted no podía creer que no pudo y cagó porque iba con la señora. Y la señora en un minuto le dijo: Ted, hasta aquí nomás. Le apretó la mano y fue como... No, y el gallo se cachaba que iba dispuesto a pagar lo que sea. Porque el loco le ponían y al tiro decía: 500 más. Además alguien que hizo ese vuelo. Sí, no se iba a volver con las manos vacías. Hola, ¿qué tal? Respecto a la firma, ¿qué le ofreció Daniel? Ajá. ¿Qué le ofreció Daniel? Nada, yo le dije que si traía la edición en español de la Espada de las Eras para acá, yo venía y firmaba. Así que me la cobró de inmediato. Al tiro. Así que... Y buenísimo porque por suerte él se movió con harta anticipación porque logró pillar los últimos ejemplares que les quedaba para distribuir fuera. Sí, en España se agotó muy rápido. Yo no esperaba que les iba a ir tan rápido en términos de distribución, así que... En España tuvo muy buena publicidad el lanzamiento. Sí, Norma se la jugó harto por promoverlo y me alegro mucho de que hayan podido agotar todo para distribución.
Y espero a ver si logran hacer una segunda edición. Pues. Así que estaremos esperando, pero si ya la agotaron tan rápido, es una súper buena señal. Sí, porque el lanzamiento fue este mes, me parece. Sí, fue hace como un mes y medio. En español me refiero yo. Sí. En español fue como este mes, me parece. Sí. 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 Entonces yo... Claro, porque la que fue un poco antes fue la edición en francés. Sí. No, porque te sacaron para el salón del cómic. Sí. Cuando los pedí, ya no quedaba copio. Exacto. Y me mandaron 50, yo pedí 100. Y me mandaron 50 y jugué. Esto o te cagas. Y los pedí aéreo, porque si no los pido aéreo tendría que ver la segunda edición. Claro. No, pero bacán, ojalá que haya pronto No, pero segunda en edición. España, ¿Sí? En España, por no habían cachado mucho gallo. Lo canquí lo cachaban, pero les gustó y decían que al final querían una edición de norma de lo canquí. Y lo otro que tiene esa edición es que en un par de viñetas que habían unos errores de coloreo los corregimos. Y están corregidos en la edición chilena y en la edición en inglés no. ¿Y en la de Panini? Porque En la de Panini no tampoco, porque ellos trabajaron con la matriz del cómic gringo. La Panini tiene varias, la edición de este tipo, Panini tiene varias críticas respecto al tipo de papel, Parece. Cuando lo hicieron en integral, que lo hicieron en 2 tomos, Ya. ahí les quedó bastante mejor. Es que ahí lo deben haber hecho en base a la edición española, que esa la hicieron con bastante cuidado en términos de contenido. Y sí, pues yo me acuerdo haber leído la primera traducción de la edición de Panini de México, y era malísima la traducción. Que de repente México, de verdad, México. Por ejemplo, cuando voy al Persa y veo mi libro pirata, y me dicen, está bueno y barato. Si no escribí yo, imagino que estará bueno. Y se quedan así. Es como el Puta, ¿por cuento qué no me- de por qué- Daniel Villalobos con Moebius. Sí, ¿por qué no me pasáis uno? ¿Qué hizo ese? Cuando vino Moebius con Jodorowsky, Daniel llevó sus incales fotocopiados anillados para que se lo firmara Moebius. Y Moebius le estiró la mano y le dijo, mi porcentaje. Igual. No, pero a Baraí también, y a Baraí lo huevearon porque lo firmaban los piratas. No, pero yo no firmo pirata. Yo firmo pirata porque me da pena la gente. Pero muchas veces la gente ni sabe que son piratas. Hay gente que no. Sí, pues además, eso también pasa. Si en el persa vos vais a un libro pirata, vale 3 lucas. Claro. El original vale 4.500. No, lo que es increíble es la edición pirata de Perú. No, esa hueá es lo que es. Weón, esas weas son mejores que las ediciones chilenas de. ¿No la he visto la edición pirata pero No. Bueno, pues Son iguales. yo tengo Mafalda, yo tengo todo Mafalda, tengo 2 ediciones de todo Mafalda, la original y la pirata peruana porque es chiquitita. Cuando son Y es cortada. corregidas, así con... Son las son. Yo tengo el libro 4 de Harry Potter, peruano, que lo imprimieron de un foro de internet donde lo tradujeron primero que la versión en inglés, porque del inglés al español se demoraron 6 meses. ¿Te puedo pedir una foto? Sí, obvio. Y se demoraron 6 meses. Después de que hiciste el sacrificio de comprarlo, lo cogí completo. ¿Cuál quería eso? Salió bien. Salió bien. Está la Jessica, así que tengo que Momento. Así que hay que pagar hoy día. Así que no, Ya. no puede, no, Bueno, no, se acaba de no puede ser un lápiz. Gracias a ti. Disfruta la lectura, disfruta Por los libros. supuesto. Sí, pues yo participaba en un foro de internet de Harry Potter, cuando salía el libro. Y cuando salió el cuarto, la traducción estaba online, igual yo me iba a comprar el libro. Y de repente lo veo en la calle y dije, pero es imposible. Si va a salir en 6 meses, y lo compré, lo tengo, en tapa dura. Sí, sí, en Harry Potter yo creo que fue el primer caso de los libros que empezaron a salir en las ediciones piratas así más rápido que las ediciones traducidas en todo el mundo, porque los fans lo traducían al tiro porque los buenos tenían desesperación por leer los nuevos. En el foro se hicieron 30 equipos. Sí, pues se repartían capítulos y después tenían correctores de estilo y todo el cuento. Y de hecho la traducción del foro es mejor que la traducción oficial, porque fue el año que cambiaron traductor y el traductor nunca había leído Harry Potter, cambió No, nombre, es que eso suele ser un problema heavy. cambió de traductor. Y con las sagas los fans no perdonan, quieren mantener el mismo tono en toda la colección. Yo sueño con llegar con mi libro, porque es tapa dura, no es tapa blanda, es un cómic peruano tapa dura, con la portada alternativa inglesa, ni siquiera con la oficial, con la original, ¿ya? Era la Orden del Fénix, pero no era el 4, era el quinto, la Orden del Fénix, con la con la portada alternativa inglesa, en la portada, y traducida.
Harry Potter y la Orden del Fénix, donde decía el Fénix Order, la Orden del Fénix. Era impresionante, no se notaba el Photoshop. Hecho y todo, claro. Con las mismas letras. Y lo que sí que de repente los traductores ponían entre paréntesis que esta parte no puedo traducirla bien, así que mantengo el nombre y eso está en la edición. Ya, Sale. ya, perfecto. Y es raro, pero están saliendo cómics piratas. En España están sacando cómics piratas de alguna edición. Qué raro. Es muy extraño. Eso es cacho en el fondo de editar, sí, por eso incluso en pirata es un forro editarlo. Y de hecho además el tema es que la piratería en cómics corre mucho en el formato digital. No, entonces, eso es descarnado. Yo, claro. Hace unos años. ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos listos para rayarle los libros. Sí, rayos no. Uno es un honor. De hecho, hacer una donación al canal. De las páginas de ¿En serio? Sí, que les puede servir para algo. O sea, además. Sí. Estoy hablando en serio. Y sobre todo los que han tenido enfermedades degenerativas o cosas así. Y algunos que tienen enfermedades derivadas del trabajo también. Claro. Problemas de espalda, de brazo, de mano, que no pueden seguir trabajando. Sí, pero sobre todo de salud precaria porque son personas que la mayoría de las veces, y sobre todo allá, en que el costo de la vida es mucho más caro, Y no hay tienen que sistema- trabajar como animales y tienen cero apoyo de seguro social. Entonces, Sí, porque allá sobre está todo- acá en ese sentido. sí, No o sea, hay sobre un todo sistema base. no, nada. En tema médico es o contratáis seguro privado o nada. Y además es todo carísimo. Entonces, Sí, porque los seguros médicos en Estados Unidos son baratos cuando son por empresa. Claro. Pero uno particular claro, y de hecho, para que una empresa te ponga el seguro, tenéis que tener un contrato que cumpla con una cierta cantidad de condiciones, qué sé yo, y no cualquiera lo hace. Y por eso las empresas funcionan con mucho freelance, para no tener que asumir esos costos adicionalmente. Entonces, Sí, porque la legislación laboral gringa es bien buena cuando se aplica. claro, Ese es el ese asunto. es el problema. Ese es el problema, que hay tienen muchos estudios de abogados con mucha experiencia para darle la vuelta de tuerca al sistema. Pero, y además está la complicación adicional de que tienen legislaciones particulares según cada estado. Entonces, es más complejo todavía. Y además que en Nueva York, específicamente donde estaban los contratos originales, no había un sistema base No, para los autores. Entonces Nada. ahora el asunto está muy Nada, y cuando lo estandarizaron lo hicieron todo mediante freelance, para no tener ningún problema legal al respecto. Señor, gustazo verlo. Pero es una industria que todavía a nivel de base funciona muy artesanalmente. Entonces, O sea, lo que pasa es que es precario para el autor, tanto el Exacto. dibujante como el guionista, el colorista. Para ellos es precario, la empresa sigue funcionando como empresa. claro, pero depende, porque hay mucha empresa que en la parte editorial tienen números rojos siempre, y que de hecho subsisten en base a licencias comercializadas en otro formato. Pero en el fondo el Marvel, yo me acuerdo hasta antes del boom de los 90, llevaba 30 años con unos números rojos espantosos. Y después del boom de los 90 les pasó de nuevo, que se fueron al hoyo porque las ventas bajaron a la mitad y cagaron. O sea, fue casi un mes Entonces, para otro. exacto, y casi que cuando empezaron ya con el cine fue que la cuestión reflotó entera de nuevo. Y aún así tengo entendido que actualmente Marvel no tiene buenos números. Lo que pasa es No, que se porque mantiene. sobrepublica demasiado. Es que ese es el asunto. Publican más de lo que necesitan publicar y el mercado no da para tanto. La teoría Marvel siempre ha sido saturemos el mercado. Exacto. Por eso es que son los que tienen la mayor cantidad de ventas y todo el tema, Exacto. porque lo tienen saturado. Pero en realidad, individualmente considerados los números, salvo los títulos principales, los números no son buenos, ¿no? Pues si el 80% de lo que publican se da pérdida. Claro. Es así. O sea, es como el estándar en cualquier editorial es que el 70% de lo que publican va a pérdida y el 30% restante mantiene el resto. Pero en el caso de Marvel es como más dramático, es como más del 80% y con un volumen de publicación. Y con una porfía bien rara para mi gusto, porque ya deberían haberlo entendido y siguen en lo mismo. Sí, pero lo que pasa es que como ahora el negocio de Marvel es Disney y el negocio de Disney es el cine, al final el negocio editorial lo mantienen como una mantención de sus marcas y seguir explorando posibilidades de historia y qué sé yo, pero tienen el problema de que ya no es primordial que el negocio editorial sea rentable. De hecho, yo escuché una de estos como programas de negocios norteamericanos en donde mencionaban que existía la posibilidad de que se tercerizara el cómic Marvel. Bueno, sí, IDW está haciendo cómics para Marvel. Claro, que se tercerizara porque para Las líneas de cómic para público infantil juvenil de Marvel las están publicando otras editoriales. Sí, porque para ellos Y haciendo todo. Claro, a ellos no les sale conveniente, entre comillas.
Disney no necesita Marvel. claro. Porque ya tiene las franquicias, no las va a soltar nunca. Exacto. Entonces no lo necesita y es como, esta cuestión está estorbando, nos está sacando números rojos. A los accionistas Yo no creo les que es interesa. muy probable que terminen tercerizando mucho. Probablemente siguen Y con en los el títulos. fondo va a ser, yo creo que va a coincidir más bien con un cambio como generacional de equipos editoriales, equipos creativos, gente que tienen contratada actualmente y que le tienen que mantener los contratos. Pero una vez que todo eso empieza a caducar, el modelo de negocio va a cambiar heavy en torno a tercerización. Probablemente ellos van a terminar fomentando que se desarrollen imprints particulares más chicos que les vayan desarrollando proyectos específicos. Sí. Pero en el fondo sacar de su propia máquina un elefante blanco gigante con el que lidian ahora. Porque Disney lo que quería era la franquicia para poder hacer lo Exacto, que para quieren poder hacer. hacer las películas y vender sin muchos pedir paquetes de permiso. cabritas. Exacto. Sin pedir permiso, entre comillas, tampoco. O sea, nadie le puede venir a decir a Disney, oye, es que no se parece el personaje del Claro, cómic. claro. Me importa un comino, no es Exacto. lo que me interesa que cuestión se venda. Exacto. Entonces, el cascarón ya no le sirve a Disney. O sea, de hecho, para mí lo que ha hecho menos interesante los cómics de superhéroes en los últimos años es que el cómic ha tendido a parecerse a lo que hacen en las películas. Y eso hace que las historias se estanquen, que los diseños sean más genéricos, y para mí eso lo hace mucho menos interesante. Por algo lo más interesante de Marvel de los últimos tiempos es lo que es completamente diferente al cine. Sí, O sea, habitualmente sí. yo soy independiente también y yo ayer, por ejemplo, me quedé despierto hasta las 4 de la mañana trabajando. Porque el lunes salía a hacer otras cuestiones. Mantener los tiempos es muy complicado. Sí. ¿Cómo lo hace como dibujante? Disciplina nomás, o sea, hay que ponerse horario y cumplirlo. Y en ese sentido, el tener la responsabilidad de mantener un hogar te ayuda mucho a autodisciplinarte. O sea, sobre todo teniendo hijos, Sí. te hace ser muy paco contigo mismo, porque si no, no funciona. ¿Cómo se siente esto de la interactividad con los... Es choro es grato poder... para mí es grato porque en verdad es para poder agradecer a la gente que te permite hacer lo que tú haces para vivir, ¿cachai? O sea, en el fondo es porque existen los lectores entusiastas que uno puede hacer esto. Así que es como un espacio para dar gracias y además para tener una dosis de realidad y tener claro por qué uno hace lo que hace, cuál es el impacto que logra en la gente. El autor siempre cree que nadie lo lee. Claro. Eso me ha pasado, yo le he Sí, preguntado, yo sí. he conversado con muchos autores y el autor siempre cree que está escribiendo para uno. No, y lo que pasa es que además es un oficio que el hacerlo es algo tan solitario que esto como que te abre la ventana de qué estás haciendo y para qué, ¿cachai? O Porque sea, además para hay mí... gente que conecta en serio con la obra. Sí. No, a mí me han llegado correos de personas que le impactan ciertas cosas como de las partes más dramáticas de la historia de Locan Key, por ejemplo, qué sé yo. Y es súper heavy, o sea, en verdad hay gente que ha salido adelante de algunos problemas o le ha permitido reconectarse con cosas que no tenían solucionadas o que de repente les permite reencontrarse con su familia, qué sé yo. ¿Cómo estamos, señor? Sí, pero es que entre medio del fragor no distinguí ¿Quién era quién? a quién le dije que, pero justa suerte. ¿Estás relajándote acá? Sí, relajando. ¿O venís a llevarte contrabando? O sea, aquí al contrario. Ya, me parece excelente. Sí, pues, eso, muchas veces me pasa que los autores creen que nadie Sí. los lee o lo leen poco, Sí. que es poco importante. Sí. Hay mucha gente, muchos autores que creen que no. O algunos que creen que es demasiado importante. Claro, bueno. Y que es mejor que se den cuenta Claro, que no, ¿cachai? siempre están los dos extremos. Sí. Siempre está el Jim Lee con Sí, guardaespaldas, claro. con una cola de 2 cuadras de sí. gente que cobra por la foto, y está Sí. Gabriel Rodríguez sentado aquí en la tienda de chicas firmándole a todo el que le traiga lo que quiera. Sí. Pero al final lo más importante es cachar que en el fondo hay un lector al otro lado de cada uno de los libros que uno hace. Y eso te mantiene con ganas de hacer más cosas. Y además, de alguna forma yo siempre he encontrado que la lectura del libro físico tiene una cosa como de interacción con la obra que se hace más patente cuando uno está como celebrando eso mismo en grupo. Entonces eso es algo que en sí mismo encuentro que es algo muy bonito como experiencia. Bueno, hay Para uno varios- como autor y para los lectores también. Hay varios estudios que dicen que el leer en pantalla, por el tema de la frecuencia de refresco de la pantalla, baja la comprensión de lectura. No, y hasta que la forma en que operan los sentidos para leer hace que la actividad cerebral sea menos eficiente y menos grata
leer en pantalla que leer en papel. Por eso leer en papel es tan Sí, intenso también. Por eso que uno se emociona en papel y de repente... No, y a uno, o sea, el que siempre puede tener las dos opciones, es muy raro que no prefiera el papel. Muy raro, o sea, yo entiendo las facilidades que el formato digital tiene, o sea, para la gente que quiere leer viajando, ponte tú y qué sé yo, es ideal, la transportabilidad del tablet de lectura es un placer, pero así como para leer en la casa de uno, Escuchando música. claro, siempre es más grato leer en En el papel. verano, en vacaciones. En la cama, ¿cachai? Descansando, después de la siesta. En España hay mucho papel, hay mucho libro digital. Mm. De verdad, yo a mí me sorprende Sí. el nivel de venta digital que tiene. Pero a mí yo no hay caso, no logro conectar con el libro digital. Sí, pero lo que ha sido bien interesante es cachar de que a pesar de que han aumentado mucho las ventas de cómic en digital, eso no ha significado que las ventas en papel bajen. Es como que a través del digital apareció un público lector que no se acercaba a los cómics, y en ese sentido yo encuentro que un formato que se ve súper bueno. O uno escoge también, cuando Sí. ven digital de repente, Sí. no es como para no leer en Bueno, papel. yo muchas veces para lo que sí uso comprar en digital es para ver si es algo que eventualmente voy a querer tener después en papel o no. Porque como la mayoría de las ediciones en digital son más baratas, te permite cachar ya, ¿esto vale la pena invertir en papel? No, está bien en digital solamente, o si no, lo compráis en papel. Más inmediata también. Sí, O sea, Comixology a uno le llegan Sí. las cosas Al antes tiro. de pensarlas. Exacto. Uno sabe. No, y hasta tienen los previews y todo eso que también son súper útiles. O sea, a la Y de hora de... repente, hay una sola cosa que sí me gusta de Comixology, o el sistema así, que le dan a unos regalos que no están en papel. Claro. Es imposible, o sea, Sí. no es que Sí. uno no puede obtenerlo en No, papel. se han preocupado de que tenga su bonus propio el publicar en ese formato, para que tenga un sentido en sí mismo. Y se preocupan de ser lo más amables posible para el lector. Y en ese sentido también es de agradecer que los gallos se mueven por dar a conocer autores nuevos, cómics de distintos estilos. Y además está el tema de que tú, no sé, pues si veis un autor que te gusta una obra, podías encontrar mucho más del mismo tipo haciendo links. Entonces, como catálogo para buscar ciertos autores es súper práctico. Pero el problema es leer, esa es la parte que... Claro. No es la misma. No, en ese sentido para mí el digital es un espacio para buscar. Bueno, muchas gracias, en serio. De nada, pues. Fue un placer la conversación. Igualmente, pues. Ok, chicos, acaban de escuchar este conversatorio que tuvimos con Gabriel Rodríguez. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, no se olviden de comentar. Gracias a Pablo de nuevo por todo, por su apoyo, por los regalos que nos hizo, por haber estado ahí, haber conversado con Gabriel. Y en especial, gracias a Gabriel Rodríguez por haber conversado conmigo en estas condiciones. Bueno, eso es todo, chicos. Nos estamos viendo la próxima.